¿Y si Barcelona fuera la capital del Estado español, se seguiría sintiendo español? Yo eso me es igual, no soy nada como los catalanes y los madrileños que se pelean y andan como pinchados unos con otros. Yo soy de León, sigo siendo de León hasta que me muera y nada más. Lo mismo me da Madrid que uno que el otro. Yo De León como Zapatero. como Zapatero. Pues igual, yo tengo familia en Barcelona, primos hermanos, y somos todos iguales. Pasa que los catalanes son muy serios, ¿eh? Es un carácter, es distinto yo creo al nuestro, ¿eh? Pero sí. ¿Y qué opina de que la lengua oficial sea el catalán? Que cada uno, bueno, claro, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Cada uno que tenga su lenguaje. Pues no. ¿Por qué? Madrid, tiene que ser Madrid. Si Barcelona fuera la capital de España, ¿se sentiría usted igual de española? ¿Por qué no? Si son españoles también, aunque ellos no quieran. ¿Y si el catalán fuera lengua oficial del Estado, estaría de acuerdo? No, castellano es el principal. Los otros, me parece ideal que lo tengan, pero el castellano es el español, el de todos. ¿Y le gusta? ¿Quieran o no quieran? Bueno, es que no puede ser de ninguna manera porque cada cual en su sitio. ¿Y si Barcelona fuera la capital de España, estarían de acuerdo? No. Para nada. ¿Por qué no? Por supuesto que sí, mucho más internacional, mucho más europea y mucho menos baturra y cazurra. ¿Y si Barcelona fuera la capital de España, sería igual de español, lo estaría de acuerdo? Igual. Ojalá tuviera Madrid playa y mar, porque imagínate tú. Entonces no saldríamos de vacaciones, porque me lo da todo y encima con mar. ¿Y por qué no, tío? Y Canarias, Tenerife también. Yo soy de Tenerife, ¿por qué Tenerife no puede ser la capital de España? ¿Entiendes? ¿Y qué te sientes? ¿Más español o canario? Yo soy internacional. Cosmopolita. Sí, cosmopolita, sobre todo cosmopolita. Los catalanes soy bastante antipático. ¿Qué dices en catalán? Ah, ¿no? No. Eso me da igual. No, Madrid. Tampoco. Aquí el Spanish. Jesús no tenía esa riqueza. Papa católico, que es un pecador como todos nosotros, que tiene que darle cuentas a Dios cuando muera. Es una persona muy inteligente y sabia. Muy sabia y santo. La gente dice que no se ducha, no, si hay un homosexual al lado, pues a mí me da igual. Soy homosexual, entonces pues yo no sé si creo que es natural. Pues natural, claro. Dice la palabra de Dios que son vicios contra naturaleza. ¿Tú comerías por atrás? ¿A que no? Eso es vicio, pero también puede ser por una enfermedad, ¿comprende? ¿Por qué preguntan ustedes esto? Es que parece que me estás dando para hacer una felación. Te puedo contarte que iba a caer de culo. ¿Usted se masturba? No. Pues tirarme toda la noche con ella comiéndola toda la seta. ¿Tiene fantasías sexuales? No tengo. La sexualidad es un momento de placer nada más. No habría abuso por parte de los proxenetas, cosa que estaría muy bien. Think about the drugs. Drugs. Antes mejor que ahora, pero con bastante, ¿eh? Drugs. ¿The Queen, María o Cristina? Sofía. Viven de nosotros y que el rey es el cuchara, que ni pincha ni corta aquí en España. Pues es como un cuento de hadas. Muy majos, quiero su sueldo. Es el mejor del mundo. En ayudar más al pueblo. Es más social. Que tengan su vasquedad, esa cosa que tienen ellos con ellos de ser... No, el Estado español y el País Vasco. Pasa que los catalanes son muy serios, ¿eh? Castellano es el principal. Los otros, me parece ideal que lo tengan. Los catalanes soy bastante antipático. ¿Qué dices en catalán? Ah, ¿no?